Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén, cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, y envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. ¿Por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron al asno a donde estaba Jesús, y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus manos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto, y decían: Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Muy buen domingo a todos. Es el domingo de Ramos. Recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén, una entrada que será acompañada por la gente, sobre todo de Galilea, que festejarán y pensarán que es el momento en que el Galileo manifestará su potencia, su gloria, y se manifestará como el nuevo rey, el rey viable para el pueblo. Sin embargo, Jesús entra y manda a desatar un burrico sobre el cual se va sentando. Pero no importa, la gente sencilla lo entiende que esto será un rey humilde, entonces ve ya en eso las profecías de los profetas, y él llegará como sobre una cabalgadura humilde, pero él será el que liberará a este pueblo. Entonces hacen fiesta, proclaman su grandeza, gritan: bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, porque entienden que es él hará las cosas en el nombre del Señor. Es una fiesta, pero también una fiesta que los apóstoles, o mejor el evangelista Lucas, nos relata, entendiendo que da una serie de mensajes que no es de decir este será el rey que se impondrá con fuerza, con ejércitos, sino será el rey sin armas, el rey sin ejército, el rey que será acompañado por los pequeños, que molestarán con sus gritos a los potentes, a los fariseos, y le dirán: reprende a tus discípulos, que se callen, que no estén gritando que tú eres el libertador, porque esto te va a traer problemas. Sin embargo, Jesús no los calla, deja que por una vez se manifieste la voz de los que no tienen voz, la voz de los pequeños que tienen necesidad de esperanza. Nunca como en esta temporada necesitamos de signos de esperanza, y Jesús en su humildad, en su caminar dentro de la historia, como humilde, sin violencia, se vuelve y es un signo de esperanza, sobre todo para los pequeños y los sufridos. El segundo evangelio que escuchamos en la celebración de hoy es la pasión, este relato de la muerte de Jesús. La encontramos en todos los evangelios, pero con detalles distintos. Cada uno de los evangelistas la escribe llevando adentro del relato su experiencia del encuentro con el Señor. Por otro lado, una tradición cristiana en los siglos ha subrayado el sufrimiento, la muerte. Más es esto horrible, más parece que sea elemento de contemplar. No contemplamos el sufrimiento, contemplamos más bien un Cristo que pudiendo escaparse se queda para ser fiel al amor. Quedamos delante de una experiencia de un Dios que salva a la humanidad
humanidad, no porque la inmoviliza, no porque destruye a los malos, sino la salva porque siendo bueno, se entrega por amor a esta humanidad y será fiel al amor hasta la muerte. Esto indica la grandeza de este amor de Dios, y para rescatar el corazón de esta humanidad, hasta de la más malvada, se necesitaba de alguien que tomara otro camino que no el del enfrentamiento, de la violencia. El camino de la víctima de ellos puede ser el camino del sufrimiento del inocente, ciertamente, un inocente que no es salvado por un Dios todopoderoso que interviene a defenderlo y a matar los malos, sino es un Dios que a través del inocente que muere y que sufre, rescata el corazón de los malos para que se descubran que este amor de Dios es más grande, es más fuerte de su maldad, y no porque la destruye, sino porque la encuentra con el corazón bueno del inocente que sufre. Experiencia difícil que no quiere subrayar el gusto del sufrimiento, sino la grandeza de un amor. Lucas subraya en su evangelio varios pasajes del cuerpo entregado, que es su vida para la humanidad y para ellos. Y después de esto, donde habla de esta entrega, ellos empiezan a discutir quién es el más importante. ¿Por qué? Porque todavía no se sacan de la idea que el que tiene más poder, el que manda más, es el más importante. No entienden que el sacrificio de Jesús indica que el más importante, que se pone a servir y servirá hasta morir. La invitación a la oración, Lucas la destaca más que los demás para resistir a las tentaciones y para lograr asumir lo difícil de los desafíos de la vida. Se necesita fortaleza en la tentación. La disculpa del por qué no se dan cuenta de lo que están haciendo las personas que están arrastradas por el mal y que lo están destruyendo, lo están botando, no se dan cuenta, y Jesús pide disculpa de ellos. La decisión de Judas, la comparación, el acercamiento a la figura de Pedro, que no se escapa. Pedro será el que sigue a Jesús mientras todos se escapan. Él lo sigue, se inmiscuirá en la gente en el patio de Caifás, hasta que le dirán: tú también eres de los suyos. Y Pedro ahí tambalea su seguridad y su fortaleza y negará. Pero aquí Pedro encuentra la mirada de Jesús, que no es una mirada de reproche, sino una mirada de amor, de abrazo, de comprensión de su fragilidad. De hecho, el verbo que utiliza miró a Pedro indica una mirada de cariño, de amor. Y en esta mirada que Pedro sentirá la grandeza de este amor de Jesús. Esa es parte de las características que el Evangelio de Lucas nos da en la pasión. Y dentro de esto, el rechazo a utilizar milagros por sí mismo, que baje de la cruz. Lo encuentro con los dos ladrones, el bueno y el malo, que Lucas detalla a diferencia de los demás evangelistas, y donde hay el que se confía al Señor hasta el punto de morir y recibir esta promesa. El único que recibe una promesa así, que hoy estarás conmigo en el paraíso, es el Dios de la misericordia hasta lo último, hasta morir. Esto nos enseña Lucas en este Evangelio de la Pasión. Un gran regalo y un gran desafío por ser fieles de este Dios. Frente a todos los desafíos que estamos viviendo, frente al sufrimiento, el dolor, a la muerte de los inocentes, estamos llamados a meditar estas cosas para ser capaces de respuestas al estilo de Jesús. Buen Domingo de Ramos.